internacionales de la Universidad Católica. El conflicto que en este momento preocupa al mundo entre Estados Unidos e Irán. ¿En qué punto se encuentra? ¿Qué es lo que va a ocurrir de aquí en más? Don Pablo, gusto saludarlo, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Pedro? Buenas tardes, gusto saludarlo. Pablo, hay una primera cosa que a mí me llama la atención en este momento, la escasez de información, porque primero hubo un ataque norteamericano, ¿no es cierto?, que tuvo como víctima al comandante iraní Qasem Soleimani. Posteriormente ha venido una respuesta iraní. En la televisión de Irán se informa hoy de 80 víctimas norteamericanas, mientras que Donald Trump dice todo está bien, no ha muerto ni un solo ciudadano de los Estados Unidos. ¿A quién creerle, Pablo? ¿Qué pasa con la escasa información que existe en un mundo donde todo se sabe al momento? Efectivamente, yo creo que es todo muy raro por el hecho de que aquí actúan gobiernos y actúan también algunos elementos que son contratados por los gobiernos, son los que se llaman la guerra subsidiada, los proxies. Entonces, a veces la información está muy cruzada, pero la información que se dispone hoy día, y supongo que las cancillerías en todas partes del mundo, es que efectivamente hubo anoche un ataque a instalaciones de retaliación, a instalaciones americanas con 15 misiles balísticos a 2 establecimientos americanos, de los cuales 4 misiles fallaron y 11 supuestamente golpearon en el blanco, pero obviamente que los Estados Unidos, yo estuve también indagando alguna información a través de medios de comunicación americanos y entrevistas especializadas, y se dice que el sistema de early warning, o sea, el aviso de avanzada, alarma temprana, la alerta temprana funcionó bien y que no habrían víctimas. En realidad, Pedro, lo que sucede es que estamos frente a un enfrentamiento bastante asimétrico. Yo creo que si bien es cierto, Irán trata de mostrar a la opinión pública internacional un poder como una potencia que es capaz de desafiar verdaderamente a los Estados Unidos, incluso en su territorio, yo creo que eso todavía dista mucho. Creo que el poder americano ha quedado claro aquí, más allá que les guste a alguno o no, estamos haciendo un relato de los hechos. Y yo creo que lo que está demostrado, ¿por qué digo asimétrica? No solo en el poder, sino que también en la atención y la prioridad. Yo creo que aquí el Oriente Medio, no obstante, algunos percibían que había dejado de ser el teatro prioritario de atención e influencia de los Estados Unidos, está demostrando que sigue siendo. Pablo, sigue siendo. Y a propósito del Oriente Medio, ¿hasta dónde puede llegar este conflicto? ¿O va a tender a disminuir la agresividad de los involucrados? Por ejemplo, Trump ha hablado hoy, después de este ataque iraní, de fuertes sanciones económicas. No ha hablado de una nueva respuesta militar, algo que a mí me llama la atención. Sí, a mí no, yo creo que aquí estamos en un tema que lo que podría llamarse en este tipo de enfrentamiento en una pausa en la cual hay algunas dudas o algunas conjeturas con respecto a la estrategia de los Estados Unidos y a la estrategia de Irán. O sea, ¿qué significaría en términos prácticos si esto va a escalar o va a descender en intensidad? Obviamente que los Estados Unidos ya calificaron incluso la retaliación de Irán como no equivalente en lo que muchos esperaban, o como que fuera en disminución. Es muy difícil que no sea un enfrentamiento muy focalizado y muy sofisticado por parte de los Estados Unidos. Entonces yo creo que esta estrategia que comenzó seguramente, porque ahora hay que mirar hacia atrás de cómo comenzó y cuándo comenzó, a pesar de que hay muy poca información, en el sentido que ni siquiera el Parlamento de los Estados Unidos estuvo informado de estos hechos, lo cual significa que están trabajando hoy día para ponerle algún atajo al Poder Ejecutivo en lo que se refiere al uso de la fuerza fuera de su frontera. A propósito de esto mismo, Pablo, para Trump, políticamente, internamente me refiero, ¿es negocio lo que ha hecho
porque muchos dicen que es, por sobre todas las cosas, o es un capítulo muy importante en la acción de Trump, lo que se viene, las próximas elecciones en Estados Unidos. Bueno, a mí me gusta su pregunta, que no ha estado muy en el tapete, porque la gente trata de eludir un poco el tema de la connotación interna. Yo creo que la connotación interna, desde mi punto de vista, siempre ha estado presente en esto. En lo que se refiere a la oportunidad para hacer el ataque, que se pudo haber hecho 6 meses antes, porque las hostilidades del movimiento de las fuerzas del Hezbollah, Kataib, esta fuerza de Hezbollah que estaba atentando contra intereses norteamericanos en Irak, venía de hace bastante tiempo. Habían habido 11 atentados anteriores. También existía bastante problema entre Irak e Irán, que incluso fue un consulado iraní, fue incendiado en Irak. Y esto tiene repercusiones internas en Estados Unidos por 2 razones. Una, por el impeachment, obviamente, que el impeachment le está golpeando al corazón de la impronta del candidato Trump. No sabemos cuál va a ser las consecuencias y cuánto va a durar el impeachment propiamente tal, si va a terminar inmediatamente en el Senado, o va a terminar antes de ir al Senado o no, pero todavía todas esas cosas que se presumen no han sucedido, porque la presidenta de la Cámara de Representantes no ha enviado los antecedentes, porque faltan algunos las acusaciones constitucionales también están de moda en Estados Unidos. Claro, y por el otro lado, yo creo que Irán, en el momento que ha usado para desarrollar este ataque a las instalaciones de Estados Unidos en Irak primero y en la embajada de los Estados Unidos en Bagdad después, obviamente que tienen que haber tomado en cuenta, a lo mejor erróneamente o a lo mejor acertadamente, no sabemos, es cuánto esto puede herir las capacidades o las potencialidades electorales de Donald Trump de ser elegido en los Estados Unidos. Estar en un conflicto mayor con Irán, obviamente que al principio le puede gustar a un grupo, pero no creo que el grueso de la opinión americana, con lo que ha sido la participación de los Estados Unidos en conflictos de esta naturaleza, esté pensando en que gente de su familia tenga que salir a otros lugares y con la posibilidad de perder la vida, y de perder la vida por una situación que en el Medio Oriente, no en la situación sí. de los Estados Unidos propiamente. El mundo ha cambiado mucho. Yo creo que lo que pasaba hace 10 años atrás o 5 años atrás, hoy día no se puede contabilizar de la misma manera. Entonces, el tema de política interna, para redondearlo, en lo que se refiere a las potencialidades electorales de Trump y a las posibilidades y lo que tiene en relación con su impeachment, sí, yo creo que está en el centro de esto. Y en lo que se refiere a Irán, yo creo que su política interna también, porque fíjese que por primera vez, este es un hecho bien importante que a veces no se percibe bien, por primera vez fue el gobierno de Irán el que responde. Los misiles, los 15 misiles que se lanzaron ayer, se han hecho cargo el gobierno de Irán. Todas estas otras conflagraciones o enfrentamientos, el gobierno de Irán negaba que había sido ellos los que habían participado, si bien es cierto, estaba muy identificado que eran las milicias pro-iraníes y chiitas que actuaban en Irak. Pero no lo reconocía, sino que era reconocido como los proxies, o sea, la guerra subsidiada por gente contratada, o que trabajaba al amparo del gobierno de Irán. Pero esta vez los misiles fueron reconocidos y despachados y lanzados por el gobierno de Irán, que es lo que se puede llamar una retaliación, una respuesta a la supuesta o a la calificada agresión que ellos recibieron. Profesor, obviamente. Ahí hay un hecho importante. Profesor Pablo Cabrera, gentil por haber atendido estas preguntas del rompecabezas, y yo creo que como es un hecho que está en desarrollo, es probable que lo molestemos de nuevo, porque creo que sus explicaciones y los antecedentes que nos ha entregado son valiosísimos y un aporte para nosotros. Gracias. Por eso le digo, Pedro, muchas gracias. La paz es un bien muy precioso a lo que aspiramos todos, así que hay que trabajar por ella y hay que, ojalá, entender lo que está sucediendo allá y que no pase a mayores. Gracias. El profesor Pablo Cabrera, investigador de la Universidad Católica, ex diplomático, hablándonos de este conflicto entre Irán y Estados Unidos en los momentos en que el presidente norteamericano Donald Trump ha confirmado que no hay víctimas tras el ataque iraní. Yo les quiero decir algo,
más allá si a uno le cae bien o no Trump, el que diga una cosa así tiene que tener certeza. En Estados Unidos es muy difícil entregar este tipo de información de un modo equivocado. La investigación periodística va siempre a fondo, hay un fuerte periodismo independiente y por lo tanto jugar con una noticia de esta característica es virtualmente imposible. Me atrevo a decir que en un 99.9% esto debe ser verdad.